Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental, que es una producción del Departamento de Noticias, en el que analizamos los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Muchas gracias por acompañarnos en vivo en 93.5 FM, en internet www.monumental.co.cr y a través de nuestras aplicaciones móviles, CR Móvil, en iOS y también en Android. Y por supuesto a las personas que nos observan esta noche a través de Canal 2 y a las personas que nos escuchan en reprise a través de la radio a las 9:30 de la noche. Hoy es uno de los programas mensuales que dedicamos a nuestros socios estratégicos de Benevital, donde hablamos sobre pensiones. Justamente ayer teníamos la sección semanal donde ustedes le plantean sus preguntas a un experto. Ayer estuvo Catherine Campos con nosotros y ya hemos cumplido 3 años de este proyecto conjunto entre Noticia Monumental y Benevital, que llegó justamente en un momento preponderante para la sociedad costarricense, que es justamente en la preocupación que usted tiene sobre su pensión. Yo voy a reiterar su pensión durante varias veces en el programa. Y es que hay que recordar que el último cambio grande que hubo en las pensiones en nuestro país fue la reforma, la Ley de Protección al Trabajador, que se aprobó en 2000, que entró a regir en 2001, y que plantea el escenario coyuntural que tenemos hoy, donde el sistema de pensiones, por lo menos para la mayoría de costarricenses, tiene 3 patas en ese banco. Uno es la pensión del régimen solidario de la Caja Costarricense de Seguro Social, un segundo banco que es la pensión obligatoria complementaria, lo que conocemos como ROP, y hay una tercera patita de ese banco que es justamente los planes voluntarios de pensión, que son un muy buen instrumento, que lo hemos hablado varias veces en este espacio, no han sido hasta el momento por lo menos aprovechados en toda su magnitud por los costarricenses. Marco Vargas, gerente comercial de Benevital, me acompaña esta tarde aquí en Matices. Marco, ¿cómo estás? Ahí te lo apagué yo. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Randall, muy contento. Para nosotros en Benevital siempre es un gran placer estar acá en este programa y bueno, como referentes de la industria que somos en el tema de pensiones, es este nuevo proceso en el que estamos, en el cual una vez al mes traemos un tema y lo abordamos con un especialista externo, ha resultado bastante positivo, ¿verdad? Eso nos ha permitido contar aquí con el superintendente de pensiones, contar con el viceministro de Trabajo, con la directora de CINDE, ¿verdad? Entonces es un tema que le hemos venido dando importancia al tema, y hemos visto la pensión de una manera integral, ¿verdad? Porque no solamente es un tema de ahorrar, sino que es un tema de preocuparnos por mantenernos activos laboralmente, y por ir tomando las mejores decisiones. Hoy yo me siento particularmente muy complacido de que nos acompañe hoy Helen Badilla para tratar un tema muy importante, que es, bueno, sabemos que tenemos que ahorrar por una pensión, pero ¿cómo cuesta dar ese paso, verdad? ¿Cómo cuesta 2 cosas? Dar ese paso y entender que estamos ahorrando en la pensión. Exactamente, ¿verdad? Exactamente. Y bueno, Helen es pionera en el tema de neuromarketing en Costa Rica, y ella conoce muy bien ¿por qué se dan esas situaciones en el ser humano? ¿Cuáles son esas consideraciones cerebrales que tenemos cada uno de nosotros y nos impide dar el paso? Pero también qué podríamos hacer o cómo podríamos ver las cosas para motivar una acción diferente. Por supuesto, déjame presentar a Helen Badilla. Ella es experta en neuromarketing, como lo decía Marco, además es directora de Neurotrade Costa Rica y es profesora del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Helen, bienvenida a Matices, ¿cómo le va? Bueno, muchísimas gracias, un gusto estar en este programa, máxime con esa trayectoria y esos invitados. Para mí es un honor venir también a compartir con los radioescucha algunas de esas explicaciones que, más allá de la razón, nos impiden considerar el ahorro de pensiones como realmente parte de nuestra vida actual y asegurar nuestro futuro. Así que imagínense lo contenta, gracias a Benevital, que confía también en esta experiencia y conocimiento de esta servidora, y pues bueno, estamos aquí para tratar el tema. Gracias, Helen. De hecho, quería empezar a preparar el tema, o sea, preparar el contexto para hablar del tema en particular. Tal vez usted que nos escucha o nos observa
ha protagonizado o ha sido testigo de esta situación, Marco. A veces uno saca la orden patronal, bueno, ya no la saca, ahora la saca en internet y la imprime, y uno dice, ve lo que me quitan de seguro, ¿verdad? Esa es una de las frases, porque no siempre usamos el seguro social. Y la otra frase, que directamente no se incluye en el tema, y ve lo que me quitan de pensión. Y entonces si hay algo que he aprendido yo durante los 3 años de experiencia con Bene Vital, es que nadie me quita, o sea, va a ser mi pensión. Por eso dije que iba a subrayar durante todo el programa que era su pensión. Entonces, a veces atribuimos a que el Estado nos está quitando la plata y además nos quita el ROP, pero bueno, finalmente es plata nuestra, Marco. Sí, finalmente no solamente es plata nuestra, sino que también tenemos que entender que nosotros no nos morimos. A ver, podemos morirnos hoy mismo, podemos morirnos mañana, pero lo cierto del caso es que la esperanza de vida en este país es hasta los 80 años al menos como promedio, y que entonces tenemos que tener las consideraciones para poder vivir al menos hasta esa edad o más, porque yo me imagino que cada vez esa esperanza de vida se va a ir moviendo hacia adelante. Entonces también es un tema en el que sí, la persona dice, mira, me quitan hoy para la caja, tanto me quitan hoy para la pensión, pero bueno, ¿qué es lo que va a recibir en ese momento? ¿Cómo es que va a vivir en ese momento? Eso es lo que uno busca siempre concientizar, ¿verdad? Tal vez hoy está así, más que quitarle algo, hoy es qué es lo que estoy invirtiendo o qué estoy sembrando para cosechar cuándo. Inclusive el lenguaje es muy importante, porque ¿cómo le decimos nosotros a esa parte que nos quitan de la orden patronal? La cotización. Sí, bueno, cotización le dicen ustedes, que son técnicos. ¿Verdad? ¿Sabes cómo le decimos nosotros en la calle? Las cargas sociales. Sí, recarga, entonces. Sí. Exactamente, es un tema de lenguaje, además, en el que posicionamos la idea de doña Helen, que nos están efectivamente quitando algo que es nuestro, pero no lo concebimos, digamos, en la idea de que sigue siendo nuestro y que a largo plazo es algo, más bien es una ayuda que nos va a servir. Sí, correcto. Tiene una explicación. Primero que nada, acordémonos que nosotros nos basamos en percepciones. ¿Qué son las percepciones? Son valores y creencias que yo tengo respecto a algo. Entonces, ¿cuál será la creencia y el valor que tenemos los costarricenses sobre ahorrar para las pensiones? Hay algo interesante aquí. ¿Por qué, sabiendo que nos va a asegurar nuestro futuro, por qué no hacemos algo tan obvio como es ahorrar, ¿verdad?, para asegurar este futuro? Y es que debemos de tomar en cuenta algo que de las neurociencias nos han explicado, cómo es que el ser humano toma decisiones para decir que algo sí le es conveniente, algo lo tomo o renuncio a algo. Y tenemos acá una explicación. Nosotros, el 85%, Randa, de nuestras decisiones y radioescuchas está bajo el umbral de la conciencia. Es decir, el 85% de nuestras decisiones son inconscientes y solo un 15% de las razones que atañen a consumo, a adquirir algo, solo el 15% son racionales. Entonces quiere decir que más allá de la lógica de comprender que debemos ahorrar al futuro a través de cotizar para una pensión, hay algo que nos está impidiendo. ¿Cuáles son esas razones? ¿Cuáles son esos valores y creencias que están en nuestra mente y que no nos permiten? De ahí que es importante considerar cómo es que funciona primero nuestro cerebro para decir por qué razón no tomamos la decisión hoy día de ahorrar para las pensiones. Y en esto quiero aclararles y aprovechar que, partiendo del hecho que el 85% de nuestras decisiones son inconscientes, parte también del hecho de que nosotros tenemos 3 cerebros. Bueno, algunos dicen que hasta 7, pero para efectos prácticos y comprender tenemos 3 cerebros. Un cerebro córtex, que llaman córtex, que es racional, lógico, analítico e informativo, que atañe a ese 15% de la toma de decisiones. Otro cerebro que es llamado límbico, que resguarda las emociones y las sensaciones. Y un tercer cerebro que llaman reptiliano, que es igual al de los animales, donde está la sobrevivencia y el instinto. Pues resulta que este cerebro, como tiene esa gran tarea, es realmente
el que toma el 85% de nuestras decisiones. El reptiliano. El reptiliano, el instinto y la sobrevivencia. Quiere decir que nosotros no vamos nunca a tomar o a conectar algo o a consumir algo que no comprendamos que está relacionado con nuestra sobrevivencia, ¿de acuerdo? Y que nos va a asegurar vivir. Nada que no te sienta, que no haga sentir seguridad, lo vas a consumir o lo vas a adquirir. Entonces, este cerebro que es reptiliano, como tiene la base de la sobrevivencia, es justamente el principal núcleo de ahorro de energía. Vamos aquí. ¿Qué pasa cuando nosotros comenzamos a gastar energía o nos sentimos un poco cansados después de trabajar o de hacer un esfuerzo? ¿Cómo nos sentimos? Cansados. ¿Y qué pasa si la energía se agotara? Nos morimos. Nos morimos. ¿Verdad? ¿Y cuál es la función de este cerebro? Mantenernos vivos. Cuando implica esto en el ahorro, si yo tengo que trabajar, voy a consumir justamente energía, y este cerebro es muy bueno porque nos resguarda de vivir, pero es un gran vago. No está dispuesto a dar energía si no tiene una recompensa. Okay. ¿De acuerdo? Y además de eso, este cerebro está acostumbrado a que la recompensa tiene que ser inmediata, porque él no está dispuesto a ahorrar energía y sacrificar o arriesgarse a morir. Entonces, ven qué curioso. Cuando hablamos de ahorro, no es un consumo inmediato. Y este cerebro piensa, yo voy a sacrificar energía ahora para saber si en un futuro la voy a consumir o no. No, deme algo, deme una recompensa y hágame entender que este esfuerzo y este gasto de energía que yo voy a hacer vale la pena y no pone en riesgo mi vida. ¿Ven qué interesante? Cómo viene de manera inconsciente. Claro. Y de ahí eso, Randall, se llega a reflejar en una conducta. Es cuando yo digo, si ahorro, ¿saben qué? Mejor no, porque además lo veo muy lejos. Pero este principio de ahorro de energía no solo tiene una explicación biológica como la que acabo de dar, sino también tiene una explicación antropológica que viene desde nuestros antepasados en el ADN. ¿Por qué los anglosajones sí ahorran más y los latinos o los que vivimos en países tropicales menos? Bueno, la explicación antropológica es porque los anglosajones tienen que pasar 4 estaciones y una de ellas es prácticamente helada, sí, donde muchas veces sacrificaron el alimento, entonces tenían que ahorrar para asegurarse el alimento, porque sin alimento es fuente de energía, también sería sacrificar la vida. Ellos pudieron hacer eso. Nosotros vivimos en un país tropical, bendito, lleno de alimentos en sus 2 estaciones. Todo el año. Entonces, la necesidad de sobrevivencia para un futuro no la comprendemos dentro de nuestro ADN, ¿verdad? Quiere decir que nosotros, los latinos y costarricenses, vivimos el día a día, porque sabemos que de alguna manera nuestra sobrevivencia estaba garantizada en un futuro. De ahí que nos cuesta tanto comprender por qué ahorrar si todo lo tenemos, y además nos convirtió en cortoplacistas. No vemos a futuro. Pareciera ser, curiosamente, que la palabra futuro, aunque suene muy linda, no es tan atractiva para este cerebro que decide, porque lo ve a una recompensa a largo plazo. Esa es una de las explicaciones desde la parte de código biológico, por qué no lo hacemos, y desde el código cultural, por qué también estamos tan indispuestos a ahorrar, máxime cuando se trata de una pensión. Pero es muy interesante porque lo que explicas me refiere a 2 situaciones de la que he sido testigo durante los últimos meses, digamos. Hay gente que ahorra, efectivamente, digamos, que tiene el hábito de ahorrar, pero la mayoría de gente que yo conozco ahorra para algo. O sea, para algo que tiene una meta definida, con un color definido, con un tiempo definido. Es decir, yo puedo decir, bueno, estoy ahorrando para comprarme un carro el otro año, ¿verdad? No solo estoy ahorrando para comprarme un carro el otro año. O estoy ahorrando para irme de viaje. Entonces, apenas ese ahorro logra exactamente el monto para comprar los tiquetes, por ejemplo, aunque yo sepa que si ahorro un año más ya voy a tener la plata de los tiquetes, los hoteles y todo, y lo puedo comprar en conjunto, apenas hago la plata de los boletos, compro los boletos y vuelvo a ahorrar porque necesito algo concreto en la mano.
después vuelvo a ahorrar para el hotel y apenas estaba para el hotel, el hotel, y hasta el final, digamos, como que tengo todo el paquete completo, pero lo que necesité fue como un plan para ir ahorrando con el fin de tener beneficios inmediatos para satisfacer a mi cerebro, ¿verdad? Porque no le podía decir, mira, vas a ahorrar 3 años para irte a Europa. Eso es una de las cosas. Y la otra es cómo se refleja en nuestra legislación. El Fondo de Capitalización Laboral está hecho en su teoría para ayudarnos en 2 situaciones. En una situación, cuando nos despiden o cuando perdemos el trabajo. Pero alguien que tiene muy fuerte y muy presente lo que Helen acaba de explicar, nos metió un golazo en la ley. Entonces puso, no, y que se pueda retirar cada 5 años por aquello. Y hoy, no sé cuánto anda la tasa de retiro del Fondo de Capitalización Laboral, Marco, pero la mayoría de gente a los 5 años sin perder el trabajo. Más del 80% saca. Todo el mundo retira a los 5 años el FCL. Y está hecho para tenerlo para el futuro, para una emergencia, para cuando lo necesitemos. Pero anda, todo el mundo cambia pantallas cada 5 años, nos vamos de viaje cada 5 años, cambiamos el carro cada 5 años, y justamente es con la plata del Fondo de Capitalización Laboral. Se me ocurren esos 2 ejemplos, no sé si estoy siendo certero con lo que nos explicaste. Son perfectos, y justo me introduce al tema siguiente. Las cosas no son lo que son, sino lo que significan en la mente y en la vida del consumidor o del cliente. Es decir, que el ahorro y pensión no es un ahorro y pensión. ¿Qué significará entonces? ¿Qué significa ahorrar? Ahorrar puede significar lo que acabo de decir, un gasto tremendo de energía y no una recompensa inmediata. Y tiene código cultural, y es un ejemplo muy acertado, porque fíjese cómo es código cultural que justamente el ahorro, que se supone que uno va, ¿cuántos ahora en el 60 y qué? 65, va a aprovechar a los 65 años, ¿de acuerdo? Lo fracciona, como pareciendo, no, mire, es que la verdad es que yo también quiero disfrutar un poquitico. Claro, yo quiero disfrutarlo porque sería un castigo. Ahorrar significa sacrificar el presente. Entonces tenés que tener una recompensa, y eso es lo que hacemos. Pero yo tenía una pregunta aquí ideal, antes de eso. ¿Cuál es la necesidad profunda de ahorrar? La necesidad básica puede ser cambiar el carro, como lo dijo, o el viaje, pero hay algo que a mí me mueve más para no tener que esperarme a ahorrar y salir disfrutar de ese ahorro hasta mi pensión, hasta jubilarme. ¿Cuáles son esas necesidades profundas que obliga al tico a gastar antes de tiempo? Esas necesidades van ligadas también a la sobrevivencia. ¿Cuáles son? Puede ser que yo gaste la plata por reconocimiento, es decir, no lo necesito algo ahora, pero quiero que los demás vean que puedo. Es un principio biológico. Puede ser que yo gaste ahora mi pensión y prefiera no ahorrar. Mis ahorros los gasto por escasez, porque antes vivía en la escasez y ahora que tengo un trabajo y tengo un ingreso, quiero vivir en la abundancia. ¿Será la abundancia? Puede ser por control y poder también. Yo quiero tener el control de mi dinero y no dejarlo en manos de nadie, y quiero vivir el aquí y ahora. Puede ser por sobrevivencia y por tiempo, porque soy de las personas que vivo aquí y ahora y no pienso en el futuro porque algo me puede pasar, ¿verdad? Y también puede ser por recompensa, por seguridad, por confianza, por pertenencia y por posesión. Es decir, yo me siento pudiente en el tanto y en el cuanto yo tenga aquí y ahora. Ahí déjenme intermediar con una pregunta. Estamos claros en el tema de la recompensa, y vos mencionabas, Randall, el ejemplo de que yo puedo ahorrar para un auto, puedo ahorrar para un viaje, o sea, como que la recompensa es tangible, o sea, yo la tenés que tenerla visualizada. La tenés visualizada. Y eso que introducía Helen, bueno, que es la necesidad que estoy supliendo hoy, también eso es lo que nos lleva, puede ser, a que esa proyección futura es abstracta, es como un cuadro gris, oscuro, sin imagen. Entonces la recompensa yo no la veo, yo no la siento, yo no la interiorizo. Entonces es difícil también conectar un ahorro con una recompensa cuando yo creo que cuando es a 35 años, Marco. Sí. Es que ese es el detalle. Vos empezás a trabajar a los 18 y te dicen, hey, se les decimos en estos micrófonos, ojo que es importante que empiece a pensar en su pensión. Entonces la gente te dice, 35 años. Ve el mensaje que nos acaba de mandar Minor a través de Twitter, me parece que nos da un empujón en el tema. Dice, esa tasa de retiro es muy alta, la del FCL, ya que muchas veces en el deceso de la persona nadie lo puede heredar según la ley.
bueno, el FCL no es cierto, Marcos, minor, sí se hereda, pero agarrando tu argumento, lo que él está diciendo es que si me muero no lo disfruto. No tiene tampoco trascendencia, porque hay un principio de trascendencia y hay un principio biológico. Nosotros queremos asegurar el seguimiento de nuestra especie, de nuestro apellido, de nuestra familia. Y cuando algo no hay herencia, también lo pierdo. Pero hay algo más. Yo estaba pensando dentro de toda esta parte del ¿verdad? De la neurociencia, el neuromarketing, ¿qué significa la palabra ahorro? ¿Será que a nosotros no nos gusta y será mejor utilizar la palabra reserva para más adelante en lugar de ahorro para el futuro? Puede ser, ¿verdad? A mí cuando me dicen, yo a veces oigo a la gente que dice, bueno, yo dejé una reservita aquí para comprar esto, yo dejé una reserva para el cumpleaños, una huaca, yo dejé una huaca. ¿Será que no tenemos una percepción negativa de la palabra ahorro? Y tendremos que, aunque tengamos que utilizarla, ¿verdad?, legalmente, porque sustituirla por una palabra que conecte más y que no implique el sacrificio del hoy por el mañana y sea como una reserva para más adelante. Esa sería una pregunta. Y aquí yo les no sé si se puede aprovechar, Anda, para preguntarle a la gente, claro, y que nos vaya manifestando. ¿Cómo se imagina que sería su retiro si no contaras con una reserva? Esa es una pregunta. Y otra, para ojalá los radioescuchas que ya gozan de una pensión, preguntarles, producto de su ahorro, preguntarles, ¿qué hacen? ¿Cómo llevan su vida hoy con una pensión? ¿Cómo la disfrutan hoy? Los que están pensionados. Los que están pensionados, ya jubilados, que están disfrutando de ese ahorro. Son dos preguntas. Ya vamos a abrir la línea, pero ¿me dejas filtrarte una pregunta antes? Claro. Es que estaba preguntando, justamente cuando estaba hablando con vos hace un instante, estaba preguntándole en Twitter a nuestros oyentes y en Facebook, ¿por qué nos cuesta ahorrar? O sea, ¿por qué a los chicos nos cuesta ahorrar? Entonces, ¿me dejas arrancar con esa pregunta? Claro. Y vamos desarrollándola porque esa es justamente la que acabo de colocar en redes sociales. A mí me interesa su opinión, por favor usen el hashtag Matices cuando respondan en Twitter, porque tenemos mucha información dando vuelta que ha publicado hoy Monumental. Entonces, para saber yo que ustedes están refiriendo al programa, usen por favor el hashtag Matices. Estoy preguntándoles en Twitter de Monumental, ¿por qué a los ticos nos cuesta tanto ahorrar? Cuéntenos su opinión. Así es que les agradezco que la compartan y en ese instante, aquí todo lo hacemos en vivo, así que en ese instante lo estoy haciendo a través de el Facebook de Monumental, así es que también les agradezco en el Facebook. Si usted no quiere que diga su nombre, me puede mandar mensaje directo a Noticia Monumental, yo la leo, no digo el nombre por supuesto, y si no tiene problema con que lo digamos, entonces en el muro de Noticia Monumental estoy colocando en ese instante la pregunta, y vamos a habilitar la línea telefónica, ¿les parece? Se me hace el favor, habilitemos la línea telefónica 5 minutos, 905-222-0000, no había dado ni el número, ahí habían dos, 905-222-0000, cuénteme por favor, usted su opinión hoy de por qué a los ticos nos cuesta ahorrar. Helen nos hacía dos explicaciones, una científica, una antropológica. 2:30, muy buenas tardes, muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Buenas tardes, Freddy Mora. ¿Me repite el nombre, perdón? Freddy Mora. Freddy Mora. Sí, señor. Adelante, don Freddy. No, es que con respecto a lo que está diciendo la muchacha ahí, en alguna parte tiene razón, pero en otra no, porque creo que en muchas ocasiones las instituciones que recaudan fondos para las pensiones y todo eso tienen un doble sentido. Creo que en algunos momentos también pues toda la infraestructura como tal se beneficia de todo ese dinero. Entonces yo creo que más que todo el futuro que uno se forje está en uno mismo, digamos, porque hoy el que es trabajador puede pensarlo de esa manera, pero el que tiene una empresa pues pensó en el futuro sin necesidad de pensar digamos, ¿cómo te explico? En ahorrar para una pensión, digamos. Porque, digamos, hay formas de pensar diferentes. No necesariamente uno tiene que ahorrar por una pensión, si puede invertir en algo que también le pueda dar en un futuro algo igual o mejor que una pensión. Muchas gracias, don Freddy, por su aporte. Era don Freddy Mora,
con la suerte son las 2:31, que la nueva llamada también es don Freddy Vargas, que nos está llamando desde La Uruca. Don Freddy Vargas. Don Freddy, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes, don Randall, ¿cómo está? Bien, ¿y usted qué tal? Bien, gracias a Dios. Quería opinar respecto al tema. Adelante, por favor. Vea, considero que al tico le cuesta mucho ahorrar simple y sencillamente porque el salario o lo que gana el tico promedio no alcanza. Nosotros tenemos que pagar demasiado dinero aquí en impuestos, en un montón de rubros que al final no recibimos nada a cambio y no nos queda liquidez para poder hacer un ahorro. Perfecto, muchísimas gracias, don Freddy Vargas. Don Rafael Gamboa. Don Rafael Gamboa nos está llamando. Don Rafael, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, don Randall, ¿cómo está? Bien, ¿usted, don Rafael? Yo soy asiduo de su programa y lo felicito. Muchas gracias, muy amable. Nunca lo había llamado. Ahora me interesó el tema porque hay mucha expectativa alrededor de la pensión. Yo le voy a contar mi historia. Yo soy médico pensionado. Ajá. Cuando yo me pensioné hace más de 7 años, yo tenía un salario de un poquito más de 5 millones. Y ya me hicieron el cálculo para mi pensión y lo que me tocaba con los 6 años, que es el promedio, era aproximadamente como 3.300.000. Pero de esos 3.300.000 solo es el 60%. Del 60% me tocaba como un poquito, como 2 millones de colones. Uh-huh. Pero me dijeron, mire, pero eso no es así. El tope de la pensión para profesionales actualmente en el año 2000, es de 1.035.000. Entonces, como bueno, para muchas personas una pensión de 1.035.000 comparado con otros es excelente, pero yo nunca coticé ni nunca pagué para 1.035.000. Uh-huh. ¿De acuerdo? O sea, que la pensión complementaria de Miguel Ángel Rodríguez, la ley de pensión complementaria y la incentivación a que las personas tomen otro régimen de ahorro y de pensión para el futuro es lo mejor que se puede aconsejar, porque tampoco la pensión de la caja, sin que la menosprecie, yo quiero que me entienda, sí, es una panacea. Para mí fue una burla, porque yo coticé siempre sobre mis salarios, jamás coticé para que me dieran 1.035.000. No, le entiendo perfectamente, sí, don Rafael. De hecho, lo hemos dicho en los programas anteriores, que prácticamente cuando uno como profesional pasa de ganar los 2 millones de colones, porque hoy ese límite suyo de 1.035.000 en 2010 se convirtió hoy más o menos en 1.600.000, más o menos anda el límite de la caja. Entonces, yo creo que responsablemente, y en eso hemos actuado o intentado actuar nosotros desde Matices, Convenio Vital también, y en Vivir Bien, es decirle a la gente, vea, si usted gana más de 2 millones, como en su caso, créame que para tener un ingreso, digamos, que se sostenga en el tiempo parecido a su ingreso laboral, va a tener innegablemente que optar por un plan voluntario de pensiones, porque si a usted le hubieran dicho al inicio de su carrera profesional que el límite de pensión iba a ser tanto por ciento de su salario, seguramente hubiera pensado en un ahorro o en una reserva adicional, ¿verdad, don Rafael? Sí, claro, figúrese que en ese tiempo, ya yo soy viejo, tengo 70 años, en ese tiempo no había esas opciones. Claro. Las opciones, bueno, por eso le digo, bendita ley la del presidente Miguel Ángel Rodríguez, porque en ese tiempo no había ninguna de esas opciones. Por eso yo de todo corazón, sobre todo era para alertar a las personas que mucha gente no entiende cuáles son los alcances de la pensión. ¿Sí? Gracias, don Rafael. Más bien que ustedes tratan de inculcar en las personas jóvenes para que el día de mañana tengan una vejez digna. Gracias, don Rafael, y un saludo y un abrazo, y también un saludo y un abrazo al expresidente Rodríguez, que nos escucha en las tardes, así me lo ha dejado saber varias veces, y efectivamente la ley de protección al trabajador se aprobó en su gobierno, Marco. Sí, bueno, no, agradecer a las personas que están llamando. Quiero aportar lo siguiente para contribuir en la elaboración que está haciendo Helen.
Yo tengo alrededor de 25 años de trabajar en este tema de pensiones. Y puedo decir dos cosas en estos 25 años. Primero, efectivamente hoy existe una percepción negativa en torno a la parte institucional, a la que hacía referencia la primera persona que llamaba, sí, en torno a cómo se utiliza el dinero y cómo suceden esas cosas. Hace 20 años no existía esa percepción negativa. E igual había un problema todavía mayor para incentivar el ahorro para una pensión. Segundo, decía la segunda persona, vean, es que la verdad no se puede ahorrar porque el dinero no alcanza, el salario no alcanza entre lo que paga uno de impuestos y lo que paga uno de eso. Y efectivamente hay personas que quieren ahorrar, pero simplemente su salario no le alcanza. Ahora, pero en este tiempo uno también ha podido conocer gente que teniendo salario, que teniendo ingreso disponible, tampoco lo ahorra. Entonces esas concepciones yo quiero unirlas con lo que Helen explicaba al principio, ¿verdad? Que tenemos 3 cerebros y que hay un cerebro racional y que hay un cerebro límbico y hay un cerebro reptiliano. En realidad esas 2 primeras concepciones son muy racionales. Es que la percepción de la caja, es la percepción de las instituciones, o es que la parte salarial no me alcanza, es la parte racional que uno utiliza para decir yo no voy a ahorrar, pero en realidad hay motivaciones más profundas que me llevan a no tomar una decisión, y que la única forma en que una persona, para seguir el ejemplo que nos decía el Señor, verdaderamente prepare una reserva, es hacerse consciente de cuáles son esas realidades más profundas, ¿verdad? Claro. Para que a la hora de racionalizarlas, las racionalice de una manera diferente. Lo complicado es cuando uno se da cuenta 3 años antes de pensionarse. ¿Verdad? Don Rigoberto Salazar será la última llamada de este primer bloque. Don Rigoberto de Moravia, ¿cómo le va, don Rigoberto? Muy buenas tardes. Gracias por la oportunidad. Yo normalmente no llamo, a mi parecer, porque aquí en Costa Rica tenemos que poquito más conciencia sobre este tema, y para lo que he venido acotando es que sí, definitivamente el costarricense se guía más por la intuición, ese proceso cognitivo sencillo, de poco rápido, y no usamos la parte racional, el cromático, pensamiento. Don Rigoberto, es que se nos está cortando la comunicación. Sí, vamos a ver, yo no le voy a cortar, voy a ver si ahí le escuchamos mejor. ¿Aquí me oye mejor? Sí, señora, adelante. Ok, sí, como le comentaba, lamentablemente nos basamos más en la intuición que en lo racional. Yo lo que quiero acotar es que además de este lamentable hecho de que el costarricense no tiene la facilidad por una pobre cultura financiera de pensar un poquito más la toma de decisión en cuanto al ahorro, quiero acotar que precisamente yo estoy investigando este temita y me encuentro que tenemos muy poca o inexistente cultura de ahorro. O sea, sería un poco más fácil que el cerebro tome decisiones más racionales si también tuviésemos el apoyo familiar desde que somos pequeños y se nos inculca el ahorro. Imagínense que el ahorro por sí solo para un proyecto a corto plazo, un carro como ustedes estaban diciendo, se transforma en un reto para mucha gente. Ahora, como ustedes lo dicen, imaginémonos esto para 35 años cuando ya nos pensionemos, porque intuitivamente nos han inculcado de manera negativa ahí tener la pensión de la caja. Exacto. Y ahora que la pensión de la caja se nos viene encima y que no está en realidad en el fondo, o que va a ser realidad, pero quién sabe en qué monto, ahí choca la intuición y tenemos que ser más racionales y decir, no, un momento, yo tengo que ahorrar mi parte. Y no tenemos esa cultura, no tenemos esa costumbre familiar, si no nos inculcan el hecho de ahorrar por lo menos una parte de nuestro salario, más bien la tendencia es endeudarnos apenas tenemos un salario. Entonces todos estos hechos, más lo que está comentando Helen, que más o menos se ajusta por lo que yo he estado investigando un poquito a la parte racional y de intuición, que inclusive un psicólogo Kahneman lo establece en una de sus teorías, da al pie, da al traste, más bien, disculpen, con al fin y al cabo, con la manera en que nosotros estamos ahorrando, e inclusive
endeudándonos en el tiempo. Y esto es un problema enorme, porque en el tiempo vamos a llegar con poca pensión y endeudados. Perfecto. Don Rigoberto, muchas gracias por su aporte esta tarde. Déjenme leerles algunas de las respuestas, que hay muchas, en redes sociales el día de hoy, pero me hace gracia eso, digamos, evidentemente Helen es la especialista porque lo estudia desde neuromarketing, pero cuando uno estudia comunicación también le enseñan al puro inicio, cuando ve semiótica, no sé, un ejemplo muy sencillo. ¿Hay alguna canción a usted que le recuerde a alguien que no tiene nada que ver con esa canción, porque la letra no tiene nada que ver, pero simplemente lo remite a un momento, a un lugar, a un olor, a una fragancia? Bueno, eso es parte de las referencias neurológicas que hacemos, pero bueno, dice Ligia Salazar, no ahorramos porque uno siente el futuro seguro y no experimenta la necesidad de acumular recursos. Giancarlo dice, porque aquí todo es bien caro. Fernando Vienda dice, porque tenemos la cultura de no guardar para mañana, porque las tasas de interés miserables que pagan los bancos por guardar tu dinero. Gustavo Espinosa dice, nos dejamos llevar por el momento, las vitrinas, el impulso. Delich dice, falta de educación financiera. Volcán Poás dice, se piensa más en el corto plazo. Chat dice, porque este país es estúpidamente caro. Eso es en Twitter. En Facebook dice Víctor Fallas que porque no es una costumbre que nos enseñen desde pequeños. Luis Gafonseca, porque no tenemos ninguna educación financiera. Carlos Pérez, porque el salario es bajísimo. Michael Espinosa, porque el tope de pensión no corresponde con lo que se rebaja. Además, Harry Muñoz, ¿cómo vamos a ahorrar si aquí todo es caro? Johan Córdoba, históricamente nuestros gobiernos han sido muy paternalistas. Mariana Fernández, ¿ahorrar en qué sentido? Josué Herrera, porque en este país todo es caro. Harry Muñoz, en este país las cosas están mal repartidas, el que trabaja más gana menos. Y los mensajes directos, que no voy a leer el nombre de quien nos remite en Facebook. Nada más déjenme abrir un segundo. Dice, porque si yo cotizo para el Banco de Costa Rica siempre me aparece un rebajo de Popular Pensiones? Ahorita Marco les puede ayudar con eso. Después hay otra persona, soy asegurado con pasaporte, eso me impide retirar el fondo a los 5 años. Ahorita Marco le ayuda con eso. Lo que sucede en las pensiones, dice Luis Gustavo Orozco, es que no tenemos confianza en los sistemas ni en la caja. Nos da miedo que al momento de pensionarnos simplemente no haya plata. Además, Rafael Méndez dice, porque es difícil ahorrar. Y Princesa Sofía dice que qué pasa con la plata de uno si después de 20 años de laborar uno decide que no quiere ser más. Lo que intentamos responder desde el principio, pero vamos a ir avanzando en las preguntas, es ¿por qué carajos a los ticos nos cuesta ahorrar tanto? Escuchábamos a algunos costarricenses. Helen, me llamó la atención varios de los comentarios, porque te decía fuera de micrófono, pareciera que nos movemos a veces al ritmo de mitos, ¿verdad? Porque si hay las pensiones voluntarias, por ejemplo, es uno de los instrumentos financieros que más beneficios tiene, es decir, tiene un altísimo rendimiento, es inembargable, tiene beneficios sobre el impuesto a la renta, tiene disminución de las cargas sociales, y aún así vos le decís a alguien, ¿por qué usted no ahorra para la pensión? Porque el interés es malísimo. Entonces uno dice, ¿cómo malísimo? Pues es el mejor del mercado. ¿Qué es lo que pasa con estos mitos que se mueven sobre los que responde la gente? Los mitos están, muchos de ellos, y como basado en los miedos. Ajá. Y cuando la gente siente miedo, se bloquea. ¿Pero por qué la gente siente miedo? Cuando las personas no tienen suficiente información, entonces no pueden tomar una decisión. Al no tomarla, sienten más miedo, se bloquean y no hay ningún cambio. Prefiero no hacerlo. Esa es una. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto conocemos los costarricenses acerca de los beneficios de ahorrar para una pensión? ¿Cuál es el valor y la percepción que tenemos? ¿Serán reales? ¿Los hemos confirmado? Esa es una. La otra es porque resulta que a todos, por naturaleza humana, nos gusta mantener el control y el poder. Y cuando le das algo a un tercero, sientes que ya no tienes la suficiente poder y control. ¿Qué pasa cuando no tenemos suficiente información, poder y control? Nos sentimos inseguros y desconfiados. Y eso nos bloquea. Eso quiere decir, Randa, que por ejemplo, en el tema de pensiones, el tema fundamental... A ver, ok, esto quiere decir que en el tema de ahorrar para una pensión, hablemos del tema voluntario,
¿verdad? Porque en la otra parte es como un poco más, digamos, los gustos, no, si estoy trabajando ya me están rebajando, decían por ahí, ¿verdad? Las cargas, pero hablemos del tema voluntario. El verdadero elemento que entra ahí a prevenir el ahorro es que yo voy a ahorrar pero no puedo sacar la plata. No tengo control. ¿Verdad? Pierde el control, que es lo que dice Helen. Una pregunta frecuente cuando uno hace planes voluntarios, Marco. Y es más, le voy a decir... ahora fui yo el que me engañé con el micrófono. Una pregunta frecuente cuando uno hace planes voluntarios, ¿y entre cuánto lo puedo sacar? Es más, le voy a decir... ¿Es un plan voluntario para la pensión? Es decir, una de las cosas, y usted lo ha hablado en términos de mitos, quiero decirle algo, hay estudios que demuestran que en países de Europa se ha incentivado más el ahorro para la pensión de manera voluntaria, flexibilizando el retiro. O sea, que la gente diga, yo lo puedo agarrar cuando quiera, pero lo voy a guardar. Dándole el control. Dándole el control. Es decir, no es tan cierto que flexibilizando las opciones de retiro, sí, la gente saque más. No está demostrado. Pero vamos a ver, también hay un problema, creo yo, efectivamente, de información. Yo realmente bendigo, no solo porque somos socios comerciales, efectivamente, Benevital y Monumental, sino porque Vivir Bien ha venido de alguna forma a llenar ese vacío. Yo supongo que a vos te pasa más porque vos trabajas en Benevital. Yo no trabajo en Benevital, yo no vendo pensiones, yo no soy experto en pensiones, pero aún así en la calle la gente a veces se me acerca a mí y familiares inclusive a decirme, mira, ¿qué fue eso? ¿Cómo es eso de los planes voluntarios? De lo que hablaron el miércoles en el programa, porque simplemente no estaba en el radar, no estaba en el mapa. Y yo a veces, que yo no les pido permiso a estos señores, pero es cierto que son los que contratan en el espacio de las consultas en el noticiero, yo reitero una y otra vez las tres patitas de los bancos, porque yo creo fundamental que la gente sepa que, ahora decía don Rafael, que llamamos más temprano, es que la pensión es solo el 60% de la pensión. Sí, claro, porque bajo la estructura en la que manejamos nuestras pensiones, el 60% de nuestra pensión, 55% va a venir de la caja, el 20% va a venir de la pensión complementaria, ¿verdad? En buena teoría, usted ya no tiene que pagar el 9% de las cargas sociales, eso le deja un 90% de su ingreso actual. Entonces usted lo que tendría que completar con su ahorro voluntario anda entre un 15 y un 20. Entonces, digamos, para tener exactamente el mismo ingreso. Entonces, por eso es que usted no puede salir a pensionarse con el 100% de su ingreso, porque sería una locura, ¿verdad? Pero entonces, cuando manejamos las cifras, decimos que injusto el Estado. El Estado es injusto porque nos dan 60%. Claro, nos da el 60% porque lo otro nos toca a nosotros. Y el legislador ha sido sabio de alguna forma porque sabe que nuestro cerebro es un poco vago para ahorrar, entonces nos puso el ahorro obligatorio en 2001, porque si no, no ahorraríamos nadie. Y esto me lleva a preguntar, la primera pregunta es ¿por qué? ¿Verdad? Los costarricenses nos cuesta ahorrar. Y ahora, la segunda pregunta podría ser ¿en qué gastan el ahorro los costarricenses? Vamos a ver. ¿En qué gastan el ahorro los costarricenses? Y me refiero el ahorro de ahora y de los que ahorran la pensión. ¿En qué lo gastan? Ese ejemplo que le voy a dar un caso. Ese ejemplo que ponía Randall, de que cada vez que se cumplen los 5 años y usted puede retirar el Fondo de Capitalización Laboral, la primera vez que hubo el retiro masivo del Fondo de Capitalización Laboral, porque la ley cumplía 5 años, fue en el 2006, en abril del 2006. Ese ahorro, ¿sabe dónde terminó? En Alemania, en el Mundial. Sí. Y en las empresas que venden, porque era el Mundial del 2006, y en las empresas que vendían televisores en ese momento, esos fueron los que recogieron ese ahorro. Qué interesante. Entonces quiere decir que los ticos vivimos en merecimiento ya. Entonces, como me lo merezco ya no lo ahorro y tomo el ahorro y lo llevamos y lo consumo lo que yo deseo. Pero dejemos que la gente responda en qué invierte el ahorro. Les acabo de plantear en Twitter, vamos a ver, ¿en qué gastamos los ahorros los ticos? Claro. Se los planteé en Twitter, se los planteé en Facebook, no hemos abierto la línea, pero ya está sonando, así es que vamos con la primera llamada, Marvin. No, directo de una vez. 2:54 p.m. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Muy buenas tardes, Mario Araya para servirte. Don Minor, ¿cómo le va? Para servirte, mira Randall, ahora que oí lo del ahorro, ¿por qué la gente lo gasta así? ¿Por qué hacen la publicidad para avisarles que pueden sacar? Cuando uno comienza en una empresa y comienza en la asociación solidarista o X,
cuando le dicen, ya usted puede pedir un préstamo, pero ¿por qué le dicen para qué? Para la gente le encanta estar sacando. ¿Por qué si el ahorro que tenemos para una pensión complementaria, para qué le avisan que lo puede sacar? ¿O es de ley que le avisen? Es una propaganda tremenda avisarles de que puede sacarlo. Más bien díganle, su ahorro está y está ganando, hagan más. Yo fui agente de pensiones, fui agente de seguros. Lamentablemente en el 2000 nos quitaron las cotizaciones, y todo el mundo lo sabe, a la caja, y lamentablemente uno no siguió, porque el costarricense somos a no ir a pagar, a no ir al banco a meter a ahorrar. Tienen que descontárnoslo, si no, no lo hacemos. Y ahí me fue muy mal con la cuestión de la pensión, porque bueno, de 20 perdí 200 cuotas, qué sé yo, pero no importa, eso no es el caso. El caso es por qué en lugar de incentivar a la gente que mantenga su platita ahí, ¿por qué no incentivan a que la saque? Eso, digamos, eso, habría un montón de cosas en 25 o 30 años que estuve ahí, tanto en pensiones como en seguros, para poder hablar con ustedes, pero por ahora decirles por qué incentivan a la gente que la saque y no a que la mantenga y que guarde más, Eso es todo. Gracias, don Minor, es un punto muy interesante. 2:57. Muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Carlos Solera, para servirle. Don Carlos, bienvenido, buenas tardes. Qué gusto estar en su programa. Quería darle un punto de vista y un enfoque diferente al problema de las pensiones. Señor. La pensión es un derecho inalienable, irrevocable e irrenunciable de todo trabajador decente y honrado a lo largo de un periodo de tiempo. Sí. El problema que tenemos es que de aquí a 15 años, proyectadamente, los cotizantes serán menor población que los pensionados. ¿Cómo podemos hacer para que esto sea sostenible si es un derecho que a nadie se le debe de quitar? Sencillo, restaurando la Constitución, y una vez que la restauremos, la Constitución, a través de un referendo, la Constitución de 1949, las ganancias de entidades como RITEVE, las ganancias de instituciones que están en manos privadas, en forma de sociedades anónimas estatales, la utilicemos como sucede en Chile, mediante viajes de carretera, para el sostenimiento del sistema del IBM. Y ahora, ¿qué pecado tienen las personas que gastan lo que por derecho les corresponde? Ninguno, si las intermediadoras financieras son las que están ganando más dinero que lo que le están dando por su rendimiento al trabajador. Ese es mi punto de vista. No hay ningún pecado en que gasten lo que se ganan por derecho. Gracias. Gracias, don Carlos, por su aporte. No, lo que pasa es que el Fondo de Capitalización Laboral se hizo como un auxilio de cesantía. O sea, el fin es otro, porque si fuera un ahorro, si fuera una tarjeta de débito donde usted ahorra, pues gástelo en lo que quiera. Y lo otro, pero ahorita lo voy a hablar con los expertos hoy, es que es su pensión. O sea, vamos a ver, no es la pensión, esto es un tema ideológico, pero no es la pensión que a usted tiene que darle el Estado por trabajar, porque ahí hay un aporte estatal efectivamente en su pensión, pero la otra parte es lo que usted ahorró para usted vivir bien, porque era de su responsabilidad. 2:58, muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Buenas tardes, don Randall, Félix le habla. Don Félix, bienvenido, ¿cómo le va? Bien, gracias a Dios. Tres cositas así muy puntuales, no quiero extenderme mucho para darle oportunidad a la gente, obviamente. Adelante. Primero, básicamente uno gasta el dinero uno tiene o que a uno le llega, en este caso del FCL, como el CLC, dijo un amigo mío, okay. Lo gasta básicamente en lo que uno quiera, en el momento que le llega. Uno es responsable o no, si lo ahorra o no. Segundo, me voy a referir al ahorro, que eso es lo que tengo entendido, al ahorro voluntario o pensión voluntaria, así es, ¿verdad? Sí, señor. Ok. La pensión voluntaria, tengo entendido que uno elige el monto ¿sí? que uno quiere ahorrar. Ahora, la pregunta es la siguiente: los tractos de esa pensión, uno decide cómo retirarlo a la hora de uno ya estar jubilado. Y mi tercer punto es el siguiente: tengo una pregunta para los señores que están ahí de BN Vital. Independientemente de la operadora de pensiones a la que uno esté afiliado, yo soy educador
obviamente mi régimen de pensión no es igual al de ustedes, que es el de la caja, que por cierto hay un conflicto con eso que todos sabemos, ¿verdad? La pregunta es la siguiente: cuando yo me jubile, toda mi pensión voluntaria, que en este caso he ahorrado, porque tengo entendido que así es, yo decido cómo se me entrega, si en tractos mensuales o en un solo tracto. Muchísimas gracias, Osvaldo. Gracias, don Félix. Vamos a dar las llamadas hasta aquí en este bloque. Marco, nada más ayúdame a sacar al señor de esta duda. La pensión, el plan voluntario, que es el que uno escoge cómo lo ahorra, cuánto ahorra, uno escoge cómo se lo entregan, ¿verdad? Sí, bueno, en realidad puede digamos, ahorita en el mercado no existe digamos, inscritos planes de desacumulación para fondos de pensión voluntario. Prácticamente que al momento de la pensión, la persona o se lo puede llevar en un solo tracto, o puede tomar una figura adicional y tener una renta mensual ahí. Decidido por la persona. Pero decidido por la persona, es que exactamente. Siento que aquí hay una confusión con el ROP, que es el obligatorio. En el obligatorio, don Félix, el legislador, es decir, los diputados que hicieron la ley, determinaron que usted se llevara por mes un porcentaje de pensión que equivale más o menos a el 10% de su pensión principal. Lo que pasa es que hubo un transitorio desde 2001 hasta 2011, ¿verdad? Y después, y en ese transitorio la gente se llevaba completamente el ROP. ¿Por qué? Porque un ciclo laboral completo, es decir, para que usted le alcanzara a haber ahorrado con el ROP, el 10% de su pensión futura tenía que haber cumplido un ciclo laboral, que son 30 años. Como la gente tenía muy poquito ahorrado para lograr darle el 10% de su pensión, entonces hasta el 2011 todo el mundo se llevó de un solo tracto la pensión obligatoria. Después de eso creo que ustedes hacen un cálculo, si es más arriba del 10% de la pensión del régimen básico, se le da por mes. Si es menos se lo lleva de un todo. En el voluntario tiene él decide cómo se lo lleva. Pero son dos diferentes, ojo, uno es el plan voluntario donde usted es el dueño de sus platas, en las dos es dueño de sus platas, pero digamos es dueño de cómo se lo lleva, y en el obligatorio que lo define la operadora. Así es. En el segundo tienen el control. Lo que yo creo es que se necesitan más información de esos beneficios. Acordemos que entre más control tengamos nosotros de nuestros propios recursos, más seguros y confiados estamos. Sí. Yo me acuerdo que antes yo no sabía cuánto estaba cotizando. Ahora recibo mes a mes un correo electrónico donde llevo control, y eso me ha dado mucho más confianza, ¿verdad? Y más tranquilidad. El problema es cuando no tenemos información, uno. Segundo, porque nos desconocemos, y la tercera, cuando no tenemos el control. Ahora, cuando estábamos hablando antes, usted decía mi pensión. Es curioso oír como dicen la institución, el banco, ¿verdad? Esos son instrumentos. Bio libre, yo creo que no, nosotros somos muy consumistas. Ahora, ¿por qué? Le preguntaba al señor, ¿por qué ponen que pueden retirar a los 5 años? Bueno, tampoco podemos negar, es código cultural. Y porque el consumismo le da dinamismo a la economía, claro, también. Pero sí falta definitivamente conciencia para saber que si bien vivimos el presente, también tenemos que pensar en el día de mañana. Y la pregunta, no sé si te han respondido ya, Randall, ¿en qué están ahorrando o cómo gastan, el ahorro los costarricenses? Hay una gente, digamos, Tucán dice, cuando usted ahorra sin ningún fin, se gastan cualquier cosa. Eso es lo que me está señalando. Lo gastamos en consumo por encima del ahorro, por ejemplo, en Expo Casa, en Expo Auto, bueno, en autos, en casas. Sí. Ajá, ¿qué sí, más? Me dice el anuncio gratis, me pasan la factura más tarde, si me hacen el favor. En casas, en autos, ¿qué más? Sí, ya le voy a decir, porque ahí está abriendo Twitter, voy a abrir Facebook. Dicen en Facebook, en cualquier tontera que vean en las ventanas, en antojos, en viajes. Es parte, y vamos a ver en el muro de Facebook a ver si hay más comentarios. Son las 3:04, estoy abriendo el muro en este instante para ver la respuesta justo a esa pregunta que colocábamos en las diferentes redes sociales de Noticias Monumental. Vamos a ver ¿qué dice la pregunta? Aquí. La cultura de ahorro no se enseña en Costa Rica ni en las familias. En otros países es parte de los programas de educación.
lo ahorramos para emergencias. Ajá. Nadie puede ahorrar hoy, dice otro señor, Ronnie Gerardo Abarca, dice Fabián Salas, gracias coach, a Marco Vargas por seguir ayudando a construir el futuro de los costarricenses. Johan Córdoba, muy pocas veces ahorramos a largo plazo, pues no es algo tangible, el placer lo gastamos en el placer inmediato. Correcto. Carla Chacón para emergencias, Andrés Pérez para viajar. En la baja no se ahorra y si se hace es para ver a Messi o a Maluma con Ricky Martin. Puntos no los vieron. Qué interesante. Entonces, ahorrar para la pensión significa sacrificar, disfrutar de todo esto aquí y ahora. ¿Cómo nos falta todavía tomar conciencia de la importancia que es asegurarnos el futuro, nuestra vida? Porque ¿qué hace la gente con su futuro? Bueno, tal vez algunos lo pueden invertir en salud, ¿verdad? Otros en pasear por todos los años que se sacrificó trabajando. Y la idea es con todo esto lograr el insight profundo de lo que significa ahorro y pensión. Yo insisto en que la palabra reserva, y la otra pregunta sería, ¿tienen reservas los costarricenses? ¿Y para qué es esa reserva? Porque definitivamente percibo que hay un concepto malo para ahorro, otro concepto para reserva y otro concepto para la palabra pensión. Parece que pensión es algo como a futuro, que no está aquí y que voy a dejarme de vivir el hoy disfrutando en esto. Hay una frase que dice Yanko Abundis, que es un experto en finanzas personales, y dice: no es más rico el que tiene más, sino el que sabe gastar. Por eso la pregunta, ¿en qué gastan los costarricenses el ahorro para que se cohíba de ahorrar en su pensión, que no es su pensión, es su vida? Dentro de un tiempo, para no hablar de futuro, dentro de un tiempo. ¿Cómo se ven los costarricenses en un futuro si no tuvieran la pensión voluntaria? ¿Se imagina, sería la pregunta, cómo se imagina el costarricense que será, su tercera edad, su adultez, su retiro, no hablamos de tercera edad, su retiro de trabajar, si no contara con una pensión obligatoria o voluntaria? ¿Cómo se imagina? Por eso era la pregunta, Randall, de cómo es que gastan los chicos en ahorro, porque viajes, casas, carros, si la lógica me dice no son necesidades realmente, bueno, necesidades de sobrevivencia, ¿verdad? Pero sí sacrificamos la sobrevivencia en un momento posterior. Vea qué interesante, porque efectivamente yo sostengo, y lo insistiré el resto de mi vida, que el lenguaje es muy importante. La etimología de la palabra pensión, ¿verdad? O sea, nosotros decimos pensión, pero realmente la época cuando uno se va, cuando uno se va a disfrutar del descanso, de haber trabajado, no se llama pensión. Pensión es a usted lo que le pagan por mes. Eso se llama jubilación. Porque pensión viene del verbo latín pagar. Jubilación, que es la palabra correcta para hablar de ese espacio cuando usted deja de trabajar y vive de sus ahorros, se llama jubilación. Y adivinen de qué viene: de júbilo, de gritar de alegría porque usted puede disfrutar finalmente su pensión, su pago mensual. Y la palabra ahorro viene, la etimología de ahorro viene de la Edad Media, cuando usted liberaba a un esclavo. Después hubo una, que no tenía nada que ver con esto, pero después hubo una deriva semántica, es decir, del lenguaje, y terminó siendo librarse de algo. ¿Y saben librarse de qué? Librarse de un gasto inmediato. Entonces, ahorrar, la etimología es librarse de un gasto inmediato. Así es que, no nos pensionemos, jubilémonos, brinquemos de júbilo cuando logramos llegar a la edad del retiro para disfrutar de los beneficios que hemos tenido, Helen. Y no ahorremos, hagamos una reserva y acumulemos. Sí, librémonos de un gasto inmediato. Librémonos de un gasto inmediato, tengamos una reserva y acumulemos riqueza para disfrutarla, o para seguir disfrutándola, que sería la otra, ¿verdad? Es para continuar disfrutándola. ¿Deben un espacio para ir a la pausa comercial?
la última, donde Helen, supongo que dejarás escoger a Helen una canción, Marco. Oye, Claro que sí. sí, las damas. Antes, un minutico, porque aquí está Febe Cruz, nuestra jefa de información, que viene a echarme en cara que ganó el Sapri. No, viene a contarnos, Marco está feliz. Ya se recordó, don Marco. Viene a contarnos qué nos espera en la edición de las 7, porque la idea nuestra es que usted escuche Matices, siga con Así es la Cosa, siga con Oro y Grana, se queden pelando el ojo, escuchando a los falsos Febe y Randall, y a las 7 se quede con nosotros en la tercera emisión de Noticia Monumental. Oiga, pero saben más esos que nosotros. No. A ver, no. Yo estoy seguro que no. Don Marco, muy buenas tardes a los invitados y a los oyentes de Matices. Los invito, 7 de la noche. Evidentemente, siempre lo decimos, Monumental es compañía a toda hora del día, en la mañana, en la tarde, en la noche. Y hoy, no solamente quedes escuchando los programas de Monumental, sino también nuestra tercera emisión. Venimos con un montón de noticias, Randall. Resulta que doña Ligia Fallas y don José Ramírez, diputados del Frente Amplio, invitaron a 4 parlamentarios de la Asamblea Nacional Constituyente que Costa Rica no reconoció entre los países que no la reconocieron. Bueno, los invitaron a una actividad en la Asamblea Legislativa para mañana y esto, generó un polvorín. Ya todas las fracciones pidieron al presidente legislativo que no puedan entrar a la Asamblea, que en ningún acto oficial sean bienvenidos, e incluso ya el gobierno también confirmó que les negó cortesías diplomáticas que les había pedido la Embajada de Venezuela para que ellos vinieran, como utilizar por ejemplo, el salón diplomático en el aeropuerto, exactamente. Entonces, si vienen como turistas, y estamos esperando la respuesta del presidente del Congreso a ver si les va a prestar las instalaciones. El Frente Amplio se ha separado, dice que esto es una decisión solamente de doña Ligia Fallas y don José Ramírez. Con eso venimos en la noche. Venimos también con la tercera reunión que tuvo el gobierno con los diputados, a ver si se puede aprobar el paquete fiscal. El compromiso ahora es reducir los gastos en propaganda a partir del 1 de septiembre, presentar 2 proyectos por aparte de gastos y recortes e impuestos, y a esperar qué dicen los diputados. Por ahora dicen que no, y el gobierno dice: ya hemos hecho todo lo que ustedes querían, así que necesitamos que tomen decisiones. Con eso y un montón de cosas más a las 7 de la noche en nuestra tercera emisión. ¿Sabe qué va a hacer doña Ligia Fallas? ¿Qué? De llevárselos a cenar a la casa. Bueno. ¿No a la asamblea? ¿Hasta dónde entran los turistas en la asamblea? ¿A los turistas los dejan entrar a la asamblea? Sí, claro, pero con visitas guiadas. Con visitas guiadas, que les hagan una visita guiada y después que doña Ligia se los lleve en bus a San Ramón. Bueno, ahí está, a las 7 de la noche. Pueden hablar todo el rato con Maduro. Eso y más. Porque ahí no se corta nada la señal, lo pueden hablar con Cuba también. Hablamos de Harvey, ¿verdad? El huracán Harvey. Hablamos de los daños que han causado estas lluvias, esta onda tropical número 36. Hablamos de que ya está el visto bueno para la Academia Nacional de Policía. Bueno, ya no les voy a contar porque si no les cuento todo el noticiero aquí. Entonces a las 7 los esperamos con esto y más. ¿Cómo eres, comandante? Bueno, chao. 3:17, gracias, Fede. Fede, ¿me hace el favor de salir ahí, por favor? Gracias, 3 de la tarde con 17 minutos. Les decía que es muy interesante el lenguaje que utilizamos para transmitir los mensajes, Marco y Helen. Así es, correcto, y vos lo señalabas muy bien, o sea, empezando por lo que decías, la diferencia entre pensiones y jubilación. Son 2 conceptos completamente diferentes y así se percibe por las personas, ¿verdad? Definitivamente la pensión tiene una connotación que no es del todo positiva, eso es definitivo. Del todo negativa, digamos. Sí, y vea qué interesante, en el neuromarketing decimos que nosotros hacemos conexión con la gente cuando logramos atención, emoción y memoria. Atención, emoción y recordación. Si hay una palabra que no me llama la atención, no me va a evocar ninguna emoción y tampoco va a ser digna de recordar, mucho menos de ejecutar y hacer. Qué importante este aporte de la semántica, de verdad, porque entonces podríamos trabajar perfectamente en cuáles son aquellos elementos o aspectos que llaman la atención, de ahorrar para la pensión o de como tener la reserva para la jubilación. ¿Qué emoción me causa y me invita para hacerlo? Y tenerlo presente para ejecutarlo. Atención, emoción y memoria. Siempre hay una manera mejor de hacer las cosas, pero tenemos que partir del sentir y de la percepción de los costarricenses para hacer que las cosas cambien y para hacer que las cosas mejoren. Siento también que la educación de ahorro efectivamente no debe implementarse cuando ya somos universitarios o cuando tenemos el salario. Y le voy a decir por qué tiene su fundamento neurocientífico.
Nosotros tenemos un proceso de neuroplasticidad, es decir, cada vez que aprendemos algo nuevo, se va creando una neurona y una red neuronal. Cuando estas redes neuronales se hacen, se ha formado una conducta. Entonces, de los 0 a los 8 años, se forman las bases neuronales de lo que vamos a hacer biológicamente, Helen, Marco, Sofía, ¿verdad? Marta, de ahí. Y después, desde los 8 años hasta los 23, terminamos de madurar. La parte, no dejamos de aprender ni de crear neuronas, pero este fundamento neuronal va a concluirse de los 23 a los 25 años. Qué interesante es crear métodos de recompensa relacionados con crear una reserva, entre paréntesis, después de este programa, ahorro, para que tengamos que podemos disfrutarla, ser felices y asegurar nuestra jubilación acumulando dinero, pero también disfrutando de él y asegurándonos cada día o cada etapa de nuestra vida, ¿verdad? Entonces, eso es parte y tiene todo su fundamento neurocientífico para poder hacer que de nuestros niños vean en ellos una recompensa y no un gasto de energía ni un sacrificio de disfrutar el presente. Sí, es muy, muy interesante. De hecho, me quedé con esto de la jubilación dándome vuelta por la cabeza y busqué ahora en la Real Academia qué significa pensión. Pensión es una cantidad periódica, temporal o vitalicia que la Seguridad Social paga por razón de la jubilación. Entonces, lo que pasa es que estaba diciendo, bueno, qué raro, vamos a ver, la Ley de Protección del Trabajo no habla de pensión, pero el ROP se llama régimen obligatorio de pensiones. Y aún así, el IBM, disculpen señores de la caja, de verdad, pero tiene un nombre horrible. ¿Cómo a usted le dicen? Es lo que usted paga por invalidez, vejez y muerte. O sea, imagínense cuáles son los 3 conceptos asociados a lo que usted aporta para su jubilación: invalidez, vejez y muerte. Todos los contrarios a vivir. Todos los contrarios a vivir, exactamente. Por eso es que nosotros decimos en general IBM, porque es más fácil decir IBM que decir, es para cuando usted esté inválido, que por cierto ya no se usa desde hace años, señores de la caja, cuando esté viejo, vejez, y cuando esté muerto, de muerte. Es complicado. Es para que usted pueda responder y tenga las condiciones si en algún momento su salud se ve afectada. Es para el momento de que cuando usted esté mayor pueda seguir disfrutando de su vida como la merece después de laborar. Eso es diferente, el mensaje es diferente. ¿Okay? Y es para que usted pueda hacer tributo cuando no esté o alguno de los suyos no falte. Porque vamos a ver, vender muerte es horrible, nadie la quiere, nadie la va a comprar, pero vender tributo es diferente. Es el último adiós y es el tributo. Entonces, en lugar de vender vejez, ¿verdad? Vejez, enfermedad y muerte, deberíamos de cambiarle esa connotación a algo positivo, porque dijimos que todo aquello que active nuestros miedos nos bloquea. Y eso me lleva a decir algo que yo siempre digo a los alumnos del TEC. ¿Qué haríamos si no sintiéramos miedo? Y se dan cuenta que el miedo es una creencia, porque no se ha ejecutado. ¿Qué haríamos si no sintiéramos miedo? Bueno, pues eso se me sale un poquito más allá y volviendo al ahorro. Entonces, no sintamos miedo. En realidad, tomemos control, creemos todos los mecanismos. Uno, informemos al consumidor, al costarricense, sobre qué es y cuál es el alcance y beneficio de cada uno de los tipos de plan de pensiones. Que esté informado. Segundo, en qué le beneficia para él. Y tercero, démosles herramientas de control, porque eso le dará seguridad y confianza. Claro, pero cerrando los 3 minutos que nos queda, Marco, ¿qué puede dar más control que un plan voluntario y pensiones? O sea, vamos a ver, cuando la gente dice, es que ¿cómo estará el sistema de pensiones dentro de 20 años? ¿Cuánto será mi pensión? ¿Llegará de qué más control uno que decir, bueno, a mí no me importa, realmente tengo un plan voluntario yo? Claro, hay un tema, ahí está el tema de control, porque está diciendo, bueno, lo que pase con nosotros el régimen, de alguna manera estoy tomando control en torno a los efectos que eso puede ocasionar en mí como persona, y efectivamente eso significa, hay un tema de control ahí totalmente explícito. Entonces, ¿por qué no hablan? ¿Será porque la palabra plan me vuelve a llevar a futuro? Nada más lo dejo. ¿Será claro, porque planear? De hecho, recordame, Hermes Alvarado, el gerente general de Benevital, yo compartí con Hermes en algún momento algunas actividades. Son 175,000 personas las que tienen
¿Un plan voluntario de pensión? En toda la industria. Sí, en toda la sí, industria. Exactamente. 175,000 de 2,704,000. Y esos... Y cáigase, espérese, porque yo sé el dato que va a dar Marco. Cáigase. No, de esos, lo que pasa es que esos 175,000 activos, si ya los llevamos a que estén aportando, A que estén al día pagando. a que estén al día periódicamente, es menos de la tercera parte. Imagínense, hay 50,000 costarricenses de 2 millones y pico que tienen un plan voluntario de pensión. Que bueno, la gente siempre lo ha dicho, el más económico son 5,000 colones de renta mensual, o sea, 5,000 colones, pagar 5,000 colones al mes. Y cuando yo una vez dije, bueno, pero es que 5,000 no está pegado al techo, todo el mundo me brincó en redes y me dijo, sí, hay un montón de gente a la que le falta 5,000. Sí, yo lo sé, pero hay un montón de gente que gasta 5,000 al mes en un combo, en la mitad de la entrada a un estadio, etcétera, etcétera. y bueno, un montón de cosas que si lo digo se van a resentir. Marco, muchas gracias por... No, gracias a vos, Randall, gracias Helen por acompañarnos hoy, de veras. Muchas gracias, de verdad, invitar a la gente a que siga haciendo su reserva, independientemente para lo que guste y en el momento que desee. Pero sí invitarlos también a pensar en que la vida es hoy y cada hoy también nos hace mañana. Así es. Súper interesante, Marco. Muy, muy, muy interesante. Muy reflexivo. Usted siempre es reflexivo, por ahí lo veo súper reflexivo. Es que, digamos, este tema hay que estar muy, muy, muy abierto a escuchar y a interiorizar, ¿verdad? Porque los que estamos en esta industria tenemos ese reto, el reto de a ver, uno sabe que tienen que prepararse y aquí el chiste es encontrar la manera de hacer que conecte con esa emoción, claro, que los lleve a tomar las acciones, ahora sí, para garantizar su supervivencia. Sí, no, tal vez para hacer algo importante, sí. A nosotros todos los que estamos aquí, ustedes nos enseñaron que la gente primero piensa, ¿okay? Luego siente y después decide qué hacer. Y vieras que desde la neurociencia y el neuromarketing estamos al revés. La gente primero decide, luego siente y después justifica su decisión. Por eso es que introducimos desde la parte de neurociencia la razón de por qué la gente, más allá de lo que diga verbalmente, la hace o no pensar en un ahorro, ¿ok? Para disfrutar más adelante. 3 de la tarde con 26 minutos. ¿Saben qué van a tener que justificar y no nosotros? De que se inundara la carretera Chilamate Vuelta Cooper. Ayer se inauguró. O sea, pueden ser ustedes, vean una foto de Chilamate Vuelta Cooper esta tarde. No puedo creer. Está absolutamente inundada la nueva carretera entre Chilamate y Vuelta Cooper. Ventanas se pueden abrir, cambiar el aire de